Comenzamos ahora con la práctica número 8, llamada campo magnético terrestre. El objetivo de esta práctica es determinar el campo magnético en el lugar donde se está haciendo la práctica, o sea, aquí en Colombia. Y por medio de utilizando una brújula. Y el segundo objetivo es calcular nuevamente el campo magnético terrestre utilizando la ley de Biot-Savart. Aquí en la simulación vamos a calcular el campo magnético terrestre utilizando una brújula de la siguiente manera. Abrimos la simulación y aquí tenemos la interfaz que muestra lo siguiente. Una bobina, que ustedes ven acá, esta bobina está conectada a esta fuente y está conectado en serie con este amperímetro. Esta fuente le suministra un voltaje a la bobina para que circule una corriente y esa corriente al circular por la bobina va a producir acá sobre el eje de la bobina un campo magnético producido por esa corriente. Aquí tenemos la brújula. Vamos a ir moviendo la brújula por esta regla y vamos a colocarla en una determinada posición. Vamos a 20 centímetros del centro de la brújula, de la bobina. La dejamos ahí estacionaria, la brújula. Entonces en ese punto la aguja de la brújula va a marcar el campo magnético terrestre en ese momento, cuando la corriente que circula por la bobina es cero. Es decir, solamente aquí va a haber accionado sobre la aguja de la brújula el campo magnético terrestre. Entonces vamos a energizar la bobina para que empiece a circular una corriente por la bobina y a su vez crea un campo magnético. Por lo tanto, la aguja va a ser afectada por dos campos, el campo magnético terrestre y el campo magnético debido a la bobina. Y vamos a tomar diferentes valores de la corriente y vamos a mirar los diferentes ángulos de desviación que experimenta la aguja de la brújula. Y ya esa sería la práctica y se sacaría los datos que yo se los enviaría como siempre a través de YouTube. Comencemos entonces. Primero colocamos la brújula, supongamos a 20 centímetros. A ver, 20 centímetros. Ahí ya quedó estabilizada la brújula. Entonces, ahí está marcando norte-sur, de tal manera que en la práctica real se coloca todo este sistema de tal manera que la brújula apunte de norte a sur. Observe, norte y sur. Está apuntando el eje norte-sur del campo magnético terrestre. Bien, entonces ya dejando la brújula de esta manera, accionamos la fuente y energizamos la bobina. Esta bobina que ustedes ven acá, vamos a energizarla, vamos a ir variando la corriente de tal manera que la aguja vaya marcando diferentes ángulos y esos son los datos que vamos a tomar. Vamos a tomar para un ángulo vamos a tomar aquí son 15 grados, tomémoslo de 5 en 5, de 5 en 5 grados. Usted tiene un correo, señor. De 5 en 5 grados. Entonces hacemos lo siguiente, eh, vamos aumentando el voltaje de la fuente para que observen que la aguja, a medida que está aumentando la corriente, la aguja se está desviando. Y entonces el campo magnético de la corriente, producido por la corriente, más el campo magnético terrestre que actúa sobre la brújula, va a producir un campo magnético total. Entonces tenemos acá 5, supongamos ahí más o menos. 5 grados. Miren que aquí el, el cuadrito nos está dando, eh, pulsamos al cuadrito para registrar ese valor. 0.25 miliamperios para una corriente, para un ángulo de desviación de 5 grados. Y ahí quedó registrado. Y vamos haciendo lo mismo. Vamos para aumentar la corriente
para que aumente el campo magnético en la bobina y la brújula vaya aumentando su desviación. Pongamos ahí 10 grados más o menos. 20, listo, ya tomamos la otro registro. Luego vamos para aquí, para corriente, para que marque 15 grados más o menos. Listo, registramos. Seguimos aumentando la corriente a través de la fuente para que quede por acá en 17.5 más o menos. Ahí. Y listo. Y así vamos haciendo sucesivamente para ir marcando de 5 en 5 grados. Variando la corriente para que marque en 5 grados. Cada 5 grados vamos tomando un registro. Más o menos 20 grados. Veintidós punto cinco. Otros 5 grados. Vamos para 60 grados ya. Lleva una corriente de 4.47 miliamperios. Tenemos hasta 75 grados de desviación. Con esos datos son más que suficientes para armar la curva de corriente contra tangente del ángulo de desviación. Listo. Con esos datos son suficientes, ya quedaron registrados en el programa y luego pues los botones de la ayuda para ejecutar el programa, acerca el programa y apagamos acá y salimos.